Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Un pequeño escándalo ha sacudido la vida académica de los Estados Unidos. Un pequeño pero indicativo, eso sí, indicativo de lo turbias que bajan las aguas en las universidades de aquel lado del Atlántico, pero también de este lado del Atlántico. Theodore Hill, que seguramente no le conozcáis, yo no le conocía hasta hace solo unos días, cuando esta historia me llamó la atención. Pues bien, Theodore Hill es un matemático muy prestigioso del Instituto de Tecnología de Georgia. Pues he visto envuelto este hombre, que tiene ya 75 años, en un auténtico sainete con final infeliz, eso sí, que vamos a ver hoy en el programa. Como os decía, no es un asunto que revista especial importancia a nivel global, ni que vaya a cambiar el mundo, ni nada de eso. Es decir, no reviste especial importancia tomado de manera individual, pero historias como la de Hill y la de su socio, que se llama Sergei Tabashnikov, un matemático de origen ruso, están empezando a ser tristemente comunes en las universidades occidentales, tanto en las de los Estados Unidos como en las de Europa, e incluso también están empezando en algunos lugares de Sudamérica, en las que, bien, como empezamos a ver y a observar, ya no nos cuentan, escuchamos, vemos por televisión, es poco menos que imposible hablar de ciertas cosas. Se ha prohibido de facto, que no de jure, ciertos temas de conversación. Podría haber escogido cualquier otro caso, la verdad, hay muchísimos, puedo elegir en una palabra, pero este me llamó la atención por haberse producido en un mundo especialmente curioso, el mundo de las matemáticas. Sí, como escucháis bien, no es el de las ciencias sociales, ni las humanidades, ni la historia, ni la lingüística, ni el derecho, es en el de las matemáticas. Así que vamos a pasar al programa y a verlo con más detenimiento. La inteligencia humana es uno de los grandes misterios de la ciencia, o al menos uno de esos misterios que la ciencia no ha conseguido desvelar del todo. No es ya por llegar a una definición exacta de inteligencia, que es muy complicado, una definición válida, satisfactoria para todo el mundo. Muchas veces pensamos o confundimos la cultura con la inteligencia, confundimos que alguien es ágil mental con que es inteligente y no es exactamente así. Es decir, que es muy difícil definir la inteligencia, pero no se trata ya solo de eso, sino de cómo gradarla, es decir, conseguir ver que un tipo es más inteligente que otro, dependiendo en qué. Es un asunto realmente complicado. Es decir, que sabemos que estamos ante alguien inteligente, pero no podemos la mayor parte de las veces explicar por qué. Es decir, nos dicen, Pepito sí, es un tío muy listo, un tío muy inteligente, pero no sabría decir por qué, porque es por muchas cosas y además un tanto difusas. Es decir, que la inteligencia es un conjunto de rasgos no precisamente fáciles de categorizar, de cuantificar, incluso de cualificar. Es un lugar en el que el suelo se mueve bastante bajo nuestros pies. Lo que sí se ha observado en esto de la inteligencia, que evidentemente la inteligencia humana se escruta a sí misma, es decir, se estudia desde hace, pues diría yo que cientos de años, pero especialmente a lo largo del último siglo, se ha observado que entre los hombres hay más variabilidad en este tema. Es decir, más variabilidad que entre las mujeres, quiero decir. Es decir, que hay más idiotas y más genios que entre el sexo opuesto. Si hiciésemos una gráfica, veríamos que en los extremos de la tabla hay muchos más bobos, memos en una palabra, y muchos más genios, gente fuera de lo común que entre las mujeres. A este fenómeno los científicos le han dado un nombre científico también, que se llama gran hipótesis de la variabilidad masculina. Esto creo que cualquiera que esté medianamente interesado en el asunto lo ha leído en alguna ocasión, yo sí lo había leído. Y bien, no es algo nuevo. El propio Darwin ya había hablado de la variabilidad masculina, lo había observado hace, calculad, más de siglo y medio, en sus viajes por el mundo y en sus investigaciones del mundo natural, y lo había observado no en los seres humanos, sino en otras especies. El padre de la teoría evolucionista apreció que hay más variabilidad en un montón de especies, que había observado él personalmente y había ido anotando. Es
decir, especies tan dispares como pueden ser los pavos reales, por ejemplo, es un caso clarísimo que está a la vista de todo el mundo, pero no solo eso, los salmones también se da, o las avispas, o incluso un buen número de primates, concretamente el orangután. Bueno, pues en nuestra especie también se da esa peculiaridad. Es decir, los varones están sobrerepresentados en los extremos de la tabla cuando se categorizan variables como la inteligencia, pero no solo la inteligencia, también otras variables como el peso al nacer o pruebas de aptitud en disciplinas como la lectura o como las matemáticas. Es algo que es pura estadística, pero que es lo que se aprecia. Si empezamos a meter en la misma tabla un montón de individuos, vemos que los hombres son más variables que las mujeres. Esto es pura observación, es decir, conocimiento extraído del medio. Aquí no hay ni opinión, ni análisis, ni nada, datos en bruto. Esto mismo es lo que vio Darwin en su momento y que los científicos, los que estudian estas cosas, obviamente, pues lo han ido viendo a lo largo del último siglo y medio y consignándolo, que una parte importantísima de la ciencia, la primera de todas, por supuesto, es la observación y el registro, ¿no? Bien, esto llevado al mundo real, en el caso de los seres humanos, no de los salmones ni de las avispas, se traduce en que hay más premios Nobel entre los varones, pero también más asesinos. Y de nuevo estamos extrayendo datos de la realidad. Los datos están ahí para quien quiera mirarlos. En el caso del premio Nobel, el premio Nobel se empezó a entregar en 1901, es decir, es algo bastante reciente, tiene poco más de un siglo, pues, sí, 117 años de premios Nobel, y se han concedido desde 1901 un total de 896 galardones. Bien, de esos 896, solo 49 han sido concedidos a mujeres, que es el 5,4%, ¿no? De esos 49, 31 correspondieron a las categorías de literatura, de paz y de economía, que son los Nobel más, entre comillas, políticos, es decir, menos atados a méritos, más fácilmente o difícilmente objetivables, en una palabra, como la química o la física o la medicina, que son los otros 3 galardones que da la Fundación Nobel. La Fundación Nobel. Bien, esto de nuevo es algo extraído de la realidad. Podríamos pensar que esa diferencia, una diferencia realmente grande, el 95% frente al 5%, se ha debido a que las mujeres no han tenido acceso a la educación, y esto sería cierto, por ejemplo, en el siglo XIX, sin ninguna duda, y en una parte del XX. Pero desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, del 60% de vida de los premios Nobel, al menos en el primer mundo, las mujeres han tenido el mismo acceso a la educación que los hombres, especialmente en países como Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia. Es decir, los países en los que concentran la mayor parte de premios Nobel. Los países del primer mundo concentran el 98% de los premios Nobel concedidos desde el año 1901. Así que está claro que sí iba a haber, en el caso de que fuese una cuestión de educación, de que sí iba a haber una superioridad en este aspecto masculina y van a dar más premios a los hombres, pero no tanta diferencia. Bien, una relación similar encontramos entre la población reclusa. He ido a mirar los datos de España, que el Consejo General del Poder Judicial los tiene actualizados cada año. A día 1 de enero de este año había en España 58.814 presos. Diréis, bueno, ¿cuántos son mujeres? ¿Cuántos hombres? Bien, de esos 58.814, 54.449 eran hombres y 4.365 mujeres. El 8% de los presos en España son mujeres. Una cosa, de nuevo, estamos hablando del 92% frente al 8%. Una variabilidad bestial. Podemos pensar, bueno, pero es que, no lo sé, los hombres tienen cierta inclinación a la delincuencia. Pues no lo sé, esto es una cosa que tenemos los datos, a partir de ahí se empieza a investigar. Claro, si tienen una propensión a la delincuencia, como ciertas feministas afirman, también tienen una propensión a la genialidad. Si nos vamos, por ejemplo, a los premios Nobel, pero no son solo los premios Nobel, cualquier tipo de premio científico, vemos que se verifica exactamente lo mismo. Bien, hasta aquí todo correcto, me he limitado a dar datos y a observar la realidad y a exponerla tal cual se nos muestra. Es decir, todos sabemos que hay más presos que presas, eso lo sabe cualquiera, y que los ganadores de los premios Nobel suelen ser hombres. Estos son hechos que cualquier persona que esté medianamente informada está perfectamente al tanto.
Lo que los científicos se preguntan es por qué. Los datos están ahí, y ahora, ¿por qué sucede esto? Esto es lo que se preguntó hace un tiempo, creo que un par de años, un matemático muy prestigioso estadounidense que se llama Theodore Hill, Ted Hill, le llaman, en el mundillo este de los matemáticos. Este hombre trabaja es emérito ya, obviamente, en el Instituto de Tecnología de Georgia, el Georgia Tech, que llaman allí, y se puso a investigar este tema junto a un profesor de matemáticas de origen ruso que vive en los Estados Unidos que se llama Sergei Tabashnikov. Este tipo está en la Universidad Estatal de Pensilvania. Su idea era hacer un paper 100% matemático, solo al alcance para que lo leyesen otros matemáticos, no para que lo leyese yo ni nadie como yo, ni para que lo leyese la mayor parte de vosotros, con excepción de Roberto Deniz, que es este oyente canario que vive en Inglaterra, que es matemático, por cierto, y que probablemente conozca a Theodore Hill. Bien, pues quitando a gente como Roberto, a estos privilegiados que saben matemáticas, el resto no la sabemos y no podemos leer estos papers. Es decir, que este paper que se puso a escribir Hill y Tabashnikov, en principio nunca debía haber llegado a mis ojos. No estoy en el mundo de los matemáticos. El hecho es que los dos lo hicieron, se sentaron, hicieron sus cálculos, sus cosas, las cosas de los matemáticos, y presentaron un argumento matemático basado en principios biológicos y evolutivos para explicar el hecho de que exista entre los hombres y las mujeres de nuestra especie tanta variabilidad. Hasta aquí, ningún problema. Esto lo hacen los científicos de todas las ramas de la ciencia continuamente. Trataron además de publicarlo en una revista, un journal matemático que se llama Mathematical Intelligencer, que no tenía yo el gusto de conocer hasta la semana pasada, dentro de una sección llamada Punto de Vista. Hablaron con la editora en jefe de la revista, se lo comentaron. Oye, entonces tenemos esto, es un tema que podría resultar un poquillo polémico, pero bueno, y a la editora le pareció muy bien, porque además esa sección, Punto de Vista, es una sección que tiene ese journal para temas controvertidos, como este de aquí, ¿no? Hasta aquí estaba todo perfecto, no había ningún problema, el manuscrito, conforme dicta la norma, fue sometido a varias revisiones y aceptado para su publicación en abril del año 2017. Como veis, nada del otro mundo. Unos científicos observan un hecho que habían observado otros muchos antes, pero deciden explicarlo con sus propias herramientas, que en el caso de Hill y Tabashnikov son las matemáticas. Todo normal y sin problemas. Pero es decir, que esto funciona así en el mundo de la ciencia. Cualquier trabajo académico lleva por eso son tan pesados, lleva todos estos pasos, ¿no? Tienen la revisión por pares, la cosa va bastante lenta. Es decir, no es como un artículo de prensa que se te ocurre, te lo trabajas un poco sobre una libreta y al día siguiente lo tienes en el periódico sin ningún problema. Claro, no tiene la exactitud de un artículo científico. Tampoco es tan agradable de leer el artículo científico como una de prensa. Pero bueno, el hecho es que Tabashnikov, pues ilusionado supongo por presentar un trabajo junto a Theodore Hill, que es un tipo con mucho prestigio en el mundo de las matemáticas, publicó en su sitio web un avance del artículo que iba a publicarse en Mathematical Intelligencer. Bueno, pues para ellos, para la gente que trabaja en eso, pues debía ser todo un lujo. Es decir, voy a publicar en esta revista, que sepáis, a sus lectores, seguidores, alumnos, voy a publicar un artículo sobre este tema y os voy a dar un pequeño avance. Y a partir de ahí la cosa ya se volvió loca. Empezó el drama. A Tabashnikov le escribió una asociación de la Universidad de Pensilvania que se llama Women in Mathematics, Mujeres en Matemáticas, y le montó un tercer grado de categoría mundial. Le acusaban incluso de apoyar, y esto es textual, un conjunto de ideas muy controvertido y potencialmente sexista, a pesar de que estas mujeres no se habían leído el artículo, simplemente habían tenido acceso al pequeño avance que Tabashnikov había colgado en su página web. Y a partir de aquí ya el asunto enloqueció. La National Science Foundation, que es esto es una fundación norteamericana que se dedica a dar becas para la investigación, muy generosas, por cierto, solicitó a los autores, les escribió un correo para que su nombre, el nombre de la National Science Foundation, fuese eliminado de inmediato del apartado de agradecimientos, cual ya es extraño. Habían puesto dinero para la investigación y es normal que una fundación quiera que vean que de dónde están sacando el dinero lo están poniendo donde debe de ser, es decir, en las manos de los científicos.
Investigaron tanto Hill como Tabachnikov qué había pasado, cómo podía ser que, teniendo además una firma prestigiosa como la de Hill, los de la National Science Foundation les viniesen con eso. Bueno, pues al parecer la presidenta de Women in Mathematics había escrito una carta a esta fundación acusando a los autores, y esto de nuevo es textual, abrimos comillas, de promover ideas pseudocientíficas. De ahí que la NSF literalmente se ahuevó, se echó para atrás y les pidió cortésmente que eliminasen su nombre. Ese mismo día, los pobres habían llevado una vida de matemáticos la mar de tranquila y de pronto todo se les volvió loco en apenas una semana. Pues ese mismo día la editora de la revista de Mathematical Intelligencer, llamada Marjorie Senechal, les llamó para decirles que no, que el artículo al final no se publicaba, que era imposible, a pesar de que lo había aceptado formalmente el año anterior, después de haber pasado todos los trámites exigidos para un artículo y un paper de estas características. La razón que les dio Senechal, pues claro, Theodore Hill, como os decía, es un hombre de cierta edad, un emérito, y si le tiras un artículo le tienes que dar explicaciones, o le puedes decir, no, que no me gusta. Me gustaba, pero me ha dejado de gustar, así que por favor, circule. Y esta mujer le dio una explicación curiosa. Le dijo que, esto según lo ha contado Hill, le dijo que varios colegas le habían advertido a Senechal que la publicación de este artículo provocaría reacciones extremadamente fuertes. La mujer está ya abochornada, claro. El hecho es que dijo, bueno, pues para ver si conseguimos arreglar esto, vamos a ver si hacemos una mesa redonda. Y se puede debatir entre varios, entre otros las que se quejaban por el artículo, pero al final ni siquiera la mesa redonda pudo ser, porque la caza de brujas hacia Hill y Tabachnikov, imaginároslo como dos matemáticos aburridos, que es lo que probablemente sean, se elevó tanto la temperatura, es decir, subió tanto de temperatura, que un asunto académico entre matemáticos, terminó en una campaña en su contra en Facebook, contra los autores del paper. Les estaban llamando de todo menos guapo. En este punto, claro, a los dos se les terminó de romper la cabeza. Aún así, Hill decidió que no iba a pasar por ahí. A fin de cuentas, es un hombre ya retirado, que no tiene miedo a quedarse sin empleo, y publicó finalmente su artículo esto fue el día 28 de agosto, es decir, hace pues ni 15 días, lo publicó en un sitio web que se llama Archivos de Matemáticas. Y ahí está. Es decir, está publicado en PDF, yo lo tengo delante en este momento. Evidentemente no os lo voy a leer porque no me entero de nada. A partir del quinto párrafo empieza con las fórmulas matemáticas, pero bueno, está disponible por si queréis ir a buscarlo y podéis juzgar por vosotros mismos. Si entendéis de matemáticas, pues mucho mejor, ¿no? Juzgaréis con más razón de ser. Bueno, pues una abracadabrante historia como esta, porque es que es abracadabrante, que merecería incluso un reportaje de televisión, así lo digo, ha pasado desapercibida, más allá de algunos pocos medios en Estados Unidos, no ha dado el salto a España, desde luego, pero es que no es la primera ni será la última. Es que esto empieza a ser tristemente común, es una más. Es decir, la corrección política, que ya ha hecho auténticos estragos en el periodismo y en los estudios de humanidades, como bien sabemos todos, se está adueñando de áreas enteras, donde más que opinar se exponen tesis científicas y se fundamentan. Es decir, las matemáticas no es algo opinable por decirlo de una manera sencilla. No, yo opino que, es decir, eso no es psicoanálisis. Eso no es historia medieval. Y aun con todo, la historia medieval siempre te puedes ir a los hechos y los vestigios y tal, pero se puede opinar bastante. Las matemáticas no tienen ninguna ciencia exacta, ninguna ciencia natural. El estudio de Hill y de Tabachnikov, en el que no entro, porque carezco de los conocimientos matemáticos para entenderlo, no pretende ser una verdad revelada. Es una simple hipótesis, una hipótesis científica expuesta respetando escrupulosamente la metodología que le es propia a la ciencia. Es decir, que no hay nada censurable en ella. Si sus conclusiones no son ciertas, por lo que sea, porque no son ciertas, la comunidad matemática puede falsarlas empleando la misma vía. Para evitar que se publique mierda en las publicaciones de matemáticas, en el Mathematical Intelligencer, por ejemplo, pues se hacen esas revisiones por pares.
En el caso de que hubiese dicho, vamos a demostrar matemáticamente que la Tierra es plana. Bueno, seguramente no, fijo que no les dejan publicar eso. Pero en este caso, que está abierto al debate, se puede perfectamente. Pero curiosamente no ha sucedido eso. Se ha politizado un asunto porque simplemente no ha gustado a dos profesoras. No les ha gustado el avance, ni siquiera el artículo, que no lo han leído. Que en lugar de rebatir las conclusiones, han empleado tácticas típicamente matoniles, como amenazar veladamente a la National Science Foundation, la entidad esta que da estas becas tan buenas, o a la revista, al journal al Mathematical Intelligencer. Es decir, que han convertido en político algo que no lo era. No han podido evitar su publicación porque Internet es muy grande y está en esos archivos de matemáticas. De hecho, yo creo que ahora se leerá bastante más. Andaba el otro día enlazado desde varios sitios de lo que lo hubiese hecho en un journal científico, desde luego. Pero claro, el aviso ya está ahí. Antes de meterse en camisas de 11 varas, los que vengan detrás de Hill y de Tabachnikov saben a lo que se exponen. Saben de antemano que hay áreas enteras que están vedadas y en las que solo se puede aventurar uno por su propia cuenta y riesgo, sabiendo lo que le va a pasar. Hill ya es un profesor emérito, como os decía, tiene 75 años, con la jubilación resuelta. Tabachnikov es más joven y aún depende de la universidad para poder pagar las facturas. Esa es la razón por la que el artículo que ha terminado publicándose, ese PDF, no está firmado por Tabachnikov, solo por Hill. Esta y no otra es la advertencia. El que cuestione las verdades absolutas se verá ante la muerte civil y la muerte laboral, por supuesto. Es decir, no tratan ya de jibarizar el debate, eso hace tiempo que lo hicieron, purgando a los elementos incómodos, sino directamente de eliminarlo. De aquí no hay debate, aquí no se puede hablar de esto. Lo han conseguido en el ámbito mediático, donde la disidencia se paga carísima, y están ahora con el académico. Y lo están consiguiendo, que es lo peor de todo. Porque cuando la intimidación y la censura provienen de las mismas instituciones que deben alentar la investigación, es que algo muy importante se está muriendo. Juan Luis, un oyente habitual de la Contracrónica de Valencia, escuchó el programa del pasado viernes sobre Pedro Sánchez y la que tiene por delante, que no es pequeña precisamente, y quiere compartir con nosotros una reflexión al respecto. A propósito de que Sánchez no tiene mayoría para gobernar. A ver, Sánchez tiene una mayoría absoluta mucho más consistente y más fuerte que la que tenía Rajoy. ¿Para gobernar? Bueno, quizá no, porque como tú dices, solo puede sacar leyes colaterales y sin demasiada importancia. No, tiene mayoría fortísima, hasta cierto punto inamovible, para permanecer en el poder. Permanecer en el poder es que continúe la campaña electoral suya, porque solo es suya, hasta que decida en efecto su jefe de gabinete. El primer jefe de gabinete que no tiene ni idea, así va de descoordinar el gobierno, de la administración, porque es un joven que sabe de marketing político. En fin, ¿cómo pueden echarlo? Pues con una moción de censura. ¿Cómo van a poner una moción de censura? ¿A quién ponen? Porque la moción de censura la encabeza alguien más. Pueden echarlo también forzándole a convocar elecciones, pero ¿cuál de los partidos que le apoya quiere elecciones en este momento? En definitiva, nadie va a mover a Sánchez del poder hasta que él no quiera irse, hasta que él no quiera terminar la campaña electoral. Y todas las iniciativas que le rechazan, incluido el presupuesto, forman parte de esa campaña electoral. Ven ustedes, no podemos hacer lo que queramos. El único escollo quizá fuerte podrían ser los catalanes, pues tampoco, quiero decir, los independentistas catalanes. Porque él se está mostrando el más dialogante, está siendo el más comprensivo, y en un momento determinado, como
el separatismo catalán lo que quiere es enconar la situación, dirá pues 155, se envolverá en la bandera y será el más españolista. Es decir, acaparará ya todos los votos posibles y entonces convocará elecciones. De manera que estamos ante un gobierno con un apoyo parlamentario fortísimo. ¿Para qué? Para permanecer en el poder y para darle más opciones a que en el momento oportuno pues gane las elecciones. O por lo menos no tenga 80 diputados. Pues mira, Juan Luis, yo al final creo que tendrá que convocar elecciones, es decir, aguantará todo lo que pueda. No sé si por la campaña electoral o porque es que le encanta estar donde está. Tú has visto que no para de sonreír el hombre. Está que no se lo cree. No, cuando camina, la ropa, las corbatitas que se pone, etcétera, es como si le hubiesen hecho el regalo de su vida. Pero bueno, aparte de eso, pues que se querrá seguir siendo presidente del gobierno hasta que las ranas críen pelo. De hecho, ayer me pareció leer que les dijo a los suyos que necesitaba 12 años, que menos de 12 años, que su proyecto es tan ambicioso que necesita mucho más tiempo. No sé yo si estará no ya 12 años, si el año que viene por estas fechas estará de presidente del gobierno. Desde luego, si lo está, porque no ha convocado elecciones, lo que se va a encontrar es que está sin presupuesto. Y gobernar sin presupuesto es bastante fastidioso. Y luego tiene lo de Cataluña, que puede terminar en nada o puede pasar de todo. Esto es una auténtica incógnita. Cabe la posibilidad de que si pasa algo gordo, de que trate de envolverse en la bandera, como dices, pero para ello necesita un partido detrás. Un partido que se crea eso de envolverse en la bandera. Y créeme, el PSOE no entra ahí, te lo aseguro. En ese aspecto son varios partidos. Es decir, si ya les costó el año pasado pactar con Rajoy el 155, como para envolverse en la bandera están, ¿no? Es decir, en ese caso yo creo que irían directos a elecciones. En cierto modo, el PSOE es víctima de sus propios atavismos que ha cultivado con mimo durante un montón de años. Vamos, yo personalmente creo que Pedro Sánchez está esperando un golpe de buena suerte, así te lo digo, como el que le llevó a la Secretaría General del PSOE en el pasado o a la presidencia del gobierno hace solo 3 meses. Él ha visto que esto funciona, que la suerte existe, la buena suerte existe, lo que no sabe, o quizá olvidado, es que la mala suerte también existe, que puede ser que los golpes de buena suerte a veces le suceden golpes de muy mala suerte. Pero bueno, seguimos con otro oyente. El viernes pasado comentaba también, lo comentaba yo y nos lo comentaba un oyente, el caso de Robert Bodegas, este cómico al que le han armado la de San Quintín por contar unos chistes de gitanos, que ha tenido que retirar el vídeo donde los contaba, que es como borrarlo, claro, y pedir perdón. Pues bien, Pedro, que es un oyente de Fuensaldaña, que no es la primera vez que llama, quiere contarnos un chiste, pero no de gitanos, sino de payos. Y quería contar un chiste de gitanos, no un chiste de protagonistas gitanos, sino un chiste que cuentan los gitanos con protagonista payo. Porque al hilo de esto del otro día, de que si Robert Bodegas, que si los chistes para gitanos, que si había indignado a las redes sociales o a la opinión pública, no sé si a los mismos gitanos. Aparte de esto, pues decir que, a ver, es bueno reírse de todas las culturas, entonces es bueno también reírse de tu propia cultura. A mí no me importa en absoluto que se rían de mi cultura. Nunca pensaré que mi cultura es perfecta y que no es susceptible de hacer chistes. Yo he vivido en Francia y en Inglaterra y cosas de su cultura pues me ha hecho gracia. Si he estado a solas, cuando he estado a solas me he reído para no ser descortés, pero al mismo tiempo, estando con ellos, pues las he aplaudido y me he unido a esas culturas, a esas costumbres. Y bueno, pues nada, ahí va el chiste. Y también un pequeño dicho que nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Pues bien, ahí va el chiste, voy a poner voz de gitano para ver si tiene un poquillo más de gracia. Y es así. Ahí va un payo que va y deja a su padre en el asilo, y vuelve el payo y va y se compra un perro. Pues ya está, ese es el chiste, a mí me hace gracia. ¿No? Un saludo y nada. Muchas gracias por todos los programas que haces, Fernando, una vez más. Pedro, el chiste que nos has contado es más malo que pegar a un padre con un calcetín sudado el día de Nochebuena.
malísimo, en serio, de lo peorcito que he oído en mucho tiempo. Pero la reflexión que has hecho va bien tirada, es buena. Es decir, todo, absolutamente todo, es susceptible de ser satirizado. Luego ya puede hacerte gracia o puede no hacerte gracia. Eso ya en función del humor de cada uno, del humor en el que esté cada uno. A mí un chiste que hoy me puedo tirar por los suelos y hacer el bicho bola de risa, mañana me puede sentar como una patada a los cataplines. Es decir, el mismo chiste, dependiendo, casi te diría que a la hora del día. No sé qué tal despertar tendréis vosotros. Mi despertar es bueno, por suerte, pero hay gente que las 2 primeras horas después de levantarse no hay quien le tosa, vamos, ni le sonría porque te escupe. Así que esa misma persona que a las 11 de la noche del día anterior era tan simpática y se reía con todos tus chistes y se los cuentas a las 9 de la mañana, te da con la taza en la cabeza. El humor, por eso que es... depende de la persona, del momento y de muchas cosas, pero todo es satirizable. Yo la verdad nunca he escuchado un chiste de payos, si os soy sincero. Los chistes se suelen hacer por lo general sobre minorías. Es el caso, por ejemplo, los payos serían los españoles, es decir, la comunidad gitana es muy pequeñita en España y que pues sobre la gran mayoría de la población. Pero es que en Argentina, por ejemplo, se cuentan chistes sobre españoles. Es una de las categorías de chistes estrella de los argentinos. Ellos lo llaman chistes de gallegos, que son fantásticos, ¿eh? Como este que dice, no sé si conocéis algunos, yo tengo muchos leídos y me encantan, y además la mayor parte de ellos son muy buenos. Este que dice, ayer fallecieron 4 gallegos, 2 en un asesinato y 2 en la reconstrucción de los hechos. U otro que dice, ¿por qué van 19 gallegos al cine? Pues porque pone que la película es para más de 18. En fin, es solo humor. Yo que soy gallego, para un argentino obviamente soy gallego, pues me hacen gracia cuando lo lees, o si te lo cuenta un argentino, te tiras por los suelos de risa, pues son realmente buenos. Es decir, no me ofende en absoluto que los argentinos cuenten chistes de gallegos, ni que los catalanes cuenten chistes de madrileños, solo faltaba. Yo soy el primero que cuento chistes de madrileños también, pero bueno, vemos que, enlazando con lo que he tratado hoy en el programa, esto de la corrección política, que se lo está cargando todo, está convirtiendo nuestro mundo en un mundo invivible y irrespirable. Yo la verdad, solo les falta, han ido por la música también, nos están quitando todas las cosas buenas, todas las cosas que hacían que vivir mereciese la pena. Bueno, entre tanto, todavía merece la pena, es decir, a pesar de todo lo que están haciendo, merece la pena y mucho. Es decir, los chistes nos los pueden impedir contar quizá si estamos metidos en ese mundillo. Si hemos salido, a mí os aseguro que no me van a quitar un chiste de la contracrónica si lo he contado. Muy bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que enlazando con lo que decía Juan Luis, con el mismo tema, Sánchez nos va a poner la guinda final al programa. Tras pasarse el verano anunciando un sinfín de necedades y llevando a cabo un ramillete de mamarrachadas, ahora comienza el curso político y le toca ampliar los anuncios de necedades, jugar a que negocien sensateces y ejecutar algunas cuantas mamarrachadas más. Si cada uno de nosotros en nuestra vida privada nos comportásemos en todo momento desde la contradicción, la inconsciencia y el ventajismo, las consecuencias para nosotros, nuestras cosas y nuestros allegados serían nefastas y en breve nadie nos lo toleraría. Sin embargo, si nuestro mandamás se comporta en todo momento como un necio oportunista, el margen de transigencia es amplísimo, pese a que las consecuencias son inmensamente más funestas. Asistimos en directo al accidente de un autobús escolar, conscientes de que el conductor no tiene carné ni va sereno. Y como somos los escolares, solo tenemos el margen de ponernos el cinturón y rezar para que tope, pero no vuelque. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, queridos amigos, así que empezamos semana, me despido de vosotros, hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.